Hola y bienvenidos. Este es otro episodio de Cristianismos Encontrados y hoy hablaremos sobre Pródigo. Probablemente, Pródigo estuvo activo a fines del siglo II, alrededor del 140 y 180 en Alejandría. No tenemos evidencia de que enseñara en ningún otro lugar. Su primera mención fue hecha por Clemente de Alejandría. De hecho, casi se podría decir que Clemente de Alejandría es el único que lo menciona. Clemente no conoció a Pródico personalmente, pero sí a sus discípulos por el año 200. Tertuliano es el único que menciona a Pródico o a los prodicianos, es decir, cristianos prodicianos, y comenta sobre su rechazo al martirio en su libro, El Escorpión. Lo que propongo sobre Pródico y sus discípulos es que fueron un grupo cristiano temprano, una secta que sobrevivió en la Alejandría de fines del siglo II, y que los prodicianos fueron precisamente quienes inspiraron a Clemente a definir a lo que él se refería como el verdadero cristiano gnóstico. Porque para Clemente, el verdadero cristianismo era el cristianismo gnóstico. Y a lo que él se refería era algo así como un cristianismo informado, espiritualmente maduro o intelectual, es decir, el cristianismo de los educados, el cristianismo de quienes habían alcanzado un estado espiritual superior. Así que Clemente, en competencia con los prodicianos, afirma varias cosas y vale la pena saber lo que Clemente dice sobre los prodicianos. No se trata de creer todo ciegamente, pero sí para entender su contexto. Clemente dice que los prodicianos se llamaban a sí mismos gnósticos. Este término lo entiendo de manera general, como que ellos dicen se consideran conocedores, es decir, de lo espiritual y de la información intelectual intuitiva. Eso no los hacía superiores a otros cristianos, pero de cierta forma sí los hacía estar mejor informados, más capaces de saber quiénes eran y hacia dónde iban. No recuerdo bien si lo mencionamos anteriormente o no, así que mejor lo menciono ahora. Los marcelinianos, es decir, los seguidores de Marcelina, discípula de Carpócrates, son el único otro grupo conocido que directamente se autodenomina como gnóstico y no lo usan de manera general. Volviendo a los prodicianos, ellos, como tantos otros grupos cristianos, los marcionitas, valentinianos y setianos, distinguen entre el Dios primordial y el Creador. No nos dan la impresión de que el Creador sea malo, pero tampoco tenemos mucha evidencia al respecto. Ellos, como muchos otros cristianos, se veían a sí mismos como linaje del Dios primordial. Por tanto, por así decirlo, son un linaje real. Esto forma parte importante del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 4, Pablo, de manera un poco irónica, pero no completamente en broma, les dice a los corintios, ya se han convertido en reyes e hijos de Dios. Hijos de Dios es una de las formas más comunes con las que los cristianos se refieren a sí mismos. Por tanto, en realidad, esto no tiene nada fuera de lo común. Y también se ven a sí mismos como extranjeros y forasteros en el mundo, tal vez incluso, tenían la noción de que sus almas eran preexistentes. Pero, en cuanto a la creencia en sí misma, esto no es muy distinto de lo que vemos en otros textos del Nuevo Testamento. Los cristianos se ven a sí mismos, por así decirlo, como viviendo en una tierra extranjera. Así es como entienden el mundo. En realidad, no pertenecen aquí. Pertenecen a una metrópolis celestial y solo están aquí de paso. ¿Y qué hay de sus prácticas? Como prácticamente todo esto proviene de Clemente, nos tenemos que conformar con sus afirmaciones. Solo tómenlo en cuenta. Clemente dice que ellos rechazaban el martirio y hasta nos da sus razones. A ellos no les gusta la imagen de un Dios sediento de sangre. Y tampoco quieren dar la impresión de que el sacrificio de Cristo tiene algo de malo.
Si el sacrificio de Cristo es suficiente, los cristianos no necesitan derramar sangre para expiar cualquier otro pecado restante. Básicamente, se elimina cualquier motivación para el martirio. Esto es importante porque algunos cristianos, ciertos grupos cristianos en verdad se enorgullecían del martirio y el martirio se veía como un boleto directo al cielo, el llamado bautismo de sangre, que alguien con suficiente valor, si esto era lo que buscaba, la persona básicamente se convertía en una especie de santo o héroe, al menos por un tiempo. Se construyeron iglesias en honor a los mártires y en esa época se veneraban los huesos, reliquias o restos de los mártires. Esto era parte de la cultura de la antigua Grecia y de los héroes griegos, una tradición que se remontaba a miles de años. Pero los prodicianos rechazaban esta idea. Según Clemente, también dicen que la oración petitoria es innecesaria. Creo yo que esto es obvio para cualquiera después de la ilustración. Si Dios lo sabe todo, no necesitas decirle lo que necesitas. No es una prohibición absoluta de la oración. Hasta deberíamos preguntarnos si ellos practicaban algún tipo de meditación. Una práctica de oración más contemplativa. No lo sabemos. Aparentemente, también usan libros atribuidos a Zoroastro, y este es un punto interesante porque sabemos que entre los setianos, y específicamente en el texto, el apócrifo o libro secreto de Juan, se cita un libro de Zoroastro, el cual describe la creación de las partes del cuerpo de Adán. También existe un Apocalipsis de Zoroastro, conocido en Roma alrededor del año 250, mencionado por Porfirio, un filósofo del siglo III y crítico del cristianismo. Obviamente, durante esta época, Zoroastro, o Zaratustra si así lo prefieren, es una figura profética popular adaptada y la gente le atribuye profecías. En realidad, nada se remonta hasta él, pero aparentemente los prodicianos lo usaban como profeta con el mismo mérito, si no es que más, que los así llamados profetas judíos. Lo que más le molesta a Clemente es que los prodicianos afirman que no están sujetos a las leyes humanas. Pero lo que a Clemente le gustaría que pensemos es que eso significa que son completamente antinomianos. Andan por ahí, haciendo sepa Dios qué cosas, tal vez cosas horribles, y así por el estilo. Una de las principales razones por las que la gente decía, tanto en la antigüedad como a lo largo de la historia, que no están sujetos a las leyes humanas, es porque no necesitan leyes humanas para ser buenos. De Monacte, el cínico del siglo segundo, decía eso. Las leyes no son necesarias para la gente mala, porque de todos modos las van a romper. Y no son necesarias para la gente buena, porque la gente buena ya sabe qué hacer y cómo hacer el bien, y no necesitan una ley que les diga qué hacer. Eso concuerda mucho con un sentimiento cristiano más generalizado de que la ley no está escrita para las personas que ya son buenas. Está escrita para la gente sin ley, para que puedan ser castigados. Entonces, de cierto modo, si eres espiritualmente maduro y no tienes pasiones, y no te dejas llevar por ellas ni tienes motivación alguna para hacer algo malo, entonces sí, técnicamente no necesitarías leyes humanas. Ese parece ser el caso. Por tanto, más allá de ser faltos de ley o antinomianos, se podría argumentar que son antinomianos, pero no faltos de ley y haciendo cosas malas. De hecho, tal vez hacían cosas sumamente buenas y por eso afirmaban no necesitar motivación humana extra. En el aspecto político, esto podría significar que no reconocían las leyes humanas porque son ajenos a este mundo y su única ley es la ley de Dios, la ley divina o ley natural. Insisto, no tenemos la imagen completa de los prodicianos mismos porque solo sabemos de ellos a través del sesgo de los heresiólogos, como sucede en este caso con Clemente de Alejandría. Por cierto, cito todos los textos en Clemente que necesitarán para encontrar todo lo que él dice sobre los prodicianos en el capítulo 24 de Cristianismos Encontrados. Quiero aprovechar la oportunidad para darles las gracias por escucharme. Este es solo un ejemplo más de otro grupo cristiano diverso,
probablemente del que nunca habían escuchado hablar, pero que merece ser conocido, incluso amado, a fines del siglo segundo, compitiendo con lo que se convirtió en la Iglesia Católica en Alejandría. Para fines del siglo segundo, no hay ninguna iglesia que todavía pudiera reclamar un control absoluto. Además, existen grupos cristianos que tienen diferentes creencias y pelean entre ellos. El conflicto interno continúa, tal como sucede hoy en día. Esto es importante simplemente para reconocer esa diversidad y luego que uno juzgue por sí mismo cuáles son las afirmaciones de la verdad cristiana dada la gran diversidad de creencias cristianas. Este es uno de los mensajes principales del libro Cristianismos Encontrados, que espero que todos ustedes tengan la oportunidad de leer en algún momento. Por ahora, les agradezco a todos y les deseo un excelente día o noche o la hora que sea en la que estén escuchando. Y en verdad aprecio su apoyo sobremanera.